Saludos a todos y a todas. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la calidad del sistema de información. Vamos a hablar también un poco sobre la calidad del software desde los diferentes puntos de vista, desde las diferentes instituciones, agencias, normas ISO, etcétera. Bien, como estamos hablando sobre los requerimientos del sistema de información, sabemos que todos esos requerimientos o requisitos, solicitudes que el usuario hace para su sistema de información, cuando se está llevando a cabo esta ingeniería de requerimientos, la idea es que esas necesidades del cliente, del usuario, entonces luego se convierta en una funcionalidad del sistema. Ahora, antes de pasar exactamente a esto de la calidad del software, hablemos un poco sobre este concepto de calidad, que es bastante amplio, es un poco difícil de definir, pero lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista y perspectivas de diferentes autores. Perfecto. Si nos vamos a la antigua Grecia, tenemos ahí al filósofo Platón eh, con una definición de calidad como excelencia. También fue compartida esa definición por Steenkamp en el 84 y también en 1989 por Garvin. Tenemos a estos otros dos autores, Sheward en 1931 y Crosby en 1970. Ellos dijeron que la calidad es una conformidad con las especificaciones. Tenemos el caso de Deming en 1982. Tenemos también a Wyckoff en el 84 y a Taguchi en el 81, y ellos concuerdan en que la calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad en torno a un valor objetivo. Luego vienen otras definiciones, como por ejemplo Juran en el 82. Tenemos este otro señor Feigenbaum en el 83 e Ishikawa en el 85. Ellos también concuerdan o llegan al consenso, ¿verdad? En todas sus teorías, en todos sus estudios, que la calidad es una aptitud o adecuación para el uso del producto. Luego vienen otras definiciones, por ejemplo aquí con este autor, Parasuraman en el 90, Berry en el 90 también, y también tenemos a este otro señor, Seitam, los cuales dicen que es una satisfacción de las expectativas del cliente o del usuario. Esas son diferentes perspectivas de la calidad estudiadas desde diferentes entornos, pero poco a poco nosotros vamos a ir entrando a una definición que nos va a llevar a lo que realmente nos interesa, que es el contexto de la informática. Perfecto. Tenemos aquí esta frase: la calidad es difícil de definir, imposible de medir, pero es fácil reconocer. Nosotros sabemos que cuando algo tiene calidad, eso lo puedo entender básicamente como una ausencia de defectos, como una ausencia de fallos. Entonces, si todo está funcionando a la perfección, nosotros decimos, ah, ok, esto tiene calidad. Pero luego vienen otras observaciones, luego vienen evaluaciones, controles, monitoreos, demandas por parte de los usuarios que requieren ya otro tipo de funcionalidad, y entonces ya le encontramos algo que puede mejorar a un producto o servicio. Veamos. Tenemos ahí las especificaciones. Esas especificaciones o requisitos, las necesidades del usuario, luego se van a convertir, y de hecho la idea es que todas estas especificaciones se conviertan en un producto o en un servicio de calidad. Entonces, si retomamos la definición de Muran, la calidad es la adecuación al uso. Entonces ahí tienen que ver lo que son las necesidades del usuario y también la satisfacción del mismo. Y la calidad me lleva también a lo que les mencionaba hace un momento, a la ausencia de deficiencias, a la ausencia de fallos, es decir, que todo esté funcionando a la perfección, tomando en cuenta lo que es el concepto de eficiencia, es decir, tomo en cuenta también lo que es un tiempo de respuesta,
y también el uso de los recursos. Perfecto. Según la ASQ, que es la Sociedad Americana de Calidad, ellos nos dan la definición que la calidad se refiere a las características de un producto o servicio que inciden en su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas, o un producto o servicio que está libre de deficiencias. Ahí está la idea central. Esta es una sociedad americana de calidad. Esa es la tarea de ellos, la función diaria de ellos, dedicarse a todo lo que es la medición y controles de calidad. Entonces, esta es una de las primeras definiciones que tenemos. Veamos otro punto de vista. Según la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que también incluye a los ingenieros en computación, ya ustedes lo saben, ellos nos dan otra definición, la cual me dice que la calidad se refiere al grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Es decir, si todos esos requisitos yo los logré hacer funcionales y los convertí en una característica de un producto, de un servicio, y eso me lleva a la satisfacción del cliente, a la satisfacción del usuario, perfecto. Entonces sí puedo decir que hay calidad. Muy bien. Ahora vamos a ver eh, algunas perspectivas de lo que son de lo que es la calidad. Tenemos diferentes perspectivas. Por ejemplo, tenemos el desempeño o rendimiento, las propiedades o características. También podemos hablar ahí de prestaciones, confiabilidad o fiabilidad, la conformidad o cumplimiento, la durabilidad, el servicio o facilidad de servicio, la estética y también, por último, tenemos la reputación o la calidad percibida. Muy bien, hablemos de estas dimensiones. Luego vamos a hablar de las perspectivas. Por el momento hablemos de estas dimensiones. Muy bien, estas son las dimensiones de la calidad. Entonces, si hablamos de el desempeño o rendimiento, en ese caso estamos hablando de características operativas primarias del producto o servicio. Tenemos que estas características generalmente son medibles, de modo que el producto o servicio puede ser evaluado objetivamente en aspectos individuales de desempeño. En esta primera dimensión, eso es lo que me interesa. ¿Cómo voy a poder evaluar, cómo voy a poder medir, cómo voy a poder monitorear ese desempeño? Si hablamos de lo que son las propiedades, características o prestaciones, estamos hablando de características secundarias del producto o servicio para mejorar su atractivo al cliente. En el caso de la confiabilidad o fiabilidad, estamos hablando de una consistencia de funcionamiento con el paso del tiempo o probabilidad de que el producto no fallará dentro de un periodo específico de tiempo. Entre las medidas más comunes de fiabilidad están el tiempo promedio entre fallas y también la tasa de errores por unidad de tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos de confiabilidad o fiabilidad. Luego tenemos la conformidad o cumplimiento. Entonces ahí estamos hablando de una precisión con la que el diseño y características del producto o servicio cumplen con las especificaciones, cumplen con las necesidades o cumplen con los requerimientos que fueron levantados para implementar, para desarrollar ese producto o servicio. Luego viene lo que es la durabilidad. Perfecto. Cuando hablamos de durabilidad estamos hablando de una medida de la duración de vida o la también llamada vida útil de un producto, incluyendo las reparaciones. Tiene tanto una dimensión técnica como económica. Entonces, técnicamente significa la cantidad de uso que se obtiene de un producto antes de que se deteriore. Y económicamente significa la cantidad de uso que se obtiene de un producto antes de que éste falle y su reemplazo, ¿verdad?, sea preferible a repararlo. Si hablamos del servicio o la facilidad de servicio, estamos hablando de la velocidad, la cortesía, competencia y facilidad de reparación.
Estamos hablando también de la velocidad con que el producto puede ser puesto en operación después de los fallos, así como la competencia y comportamiento del personal de servicio para dar solución a problemas y quejas. Bueno, hablemos un poco también de la estética. Todos sabemos de que este es un factor muy importante para que nuestro producto o servicio sea aceptado en la sociedad, en los mercados, etcétera. Entonces, si hablamos de estética, estamos hablando de cómo el producto luce, cómo se siente, cómo suena, cómo sabe, cómo huele. Indica el tipo de respuesta que el usuario tiene al producto basado en un juicio personal. Y la estética nos va a indicar o nos va a representar las preferencias personales. Por último está la reputación o calidad percibida. Entonces, si hablamos eh, de este elemento, de esta dimensión, estamos hablando de la calidad percibida atribuida al desempeño en el pasado y otros intangibles también como la imagen, circunstancias, publicidad y nombre de la marca. Entonces, estas son las dimensiones en general que podemos abarcar cuando estamos hablando de este concepto muy importante que es la calidad. Perfecto. Ahora sí, veamos las perspectivas que les mencioné anteriormente. Entonces, eh, en el caso de estas perspectivas, pues tenemos lo siguiente. Bueno, tengo una perspectiva trascendental, una perspectiva de usuario, una perspectiva del proceso, una perspectiva del producto y también del valor. Entonces, si hablamos de esta perspectiva trascendental, entonces podemos decir que se reconoce, pero es difícil de definir esta calidad. Y esa definición va a depender del ámbito, va a depender del rubro donde nosotros estamos aplicando procesos que me van a llevar a lograr una calidad. Perfecto. Si hablamos de el usuario, entonces estamos hablando que cumple con los requerimientos y funcionalidad que este mismo ha dado como necesidades o requisitos. Si estamos hablando del proceso, entonces eh, estamos refiriéndonos a que cumple las especificaciones originales. Si hablamos del producto, decimos que es una implementación de funciones y características, y cuando hablamos de la perspectiva del valor, entonces lo que el cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio. Ahí tenemos las 5 perspectivas de la calidad. Repito, esto es en forma general. Poco a poco vamos llegando al contexto informático. Muy bien, ahora sí hablemos un poco sobre la calidad del software. Hay muchas definiciones sobre esto de calidad del software y de hecho también hay muchos autores desde muchos puntos de vista. Podemos hablar de calidad en el desarrollo de software, podemos hablar de calidad en el ciclo de vida del desarrollo de software, podemos hablar de calidad en diferentes aspectos que forman parte de todo un contexto de desarrollo informático que involucre también software y hardware. Perfecto. Entonces, si nos vamos a la calidad del software, podemos dar, como les digo, diferentes definiciones. Podría decirles que es un proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil, que proporciona valor medible a quienes lo producen, pero también a quienes lo utilizan. Con eso podemos comenzar. Ahora bien, si nos vamos a la normalización, específicamente la norma ISO 9126, hay algunos atributos de calidad según esta norma. Entonces, ahí tenemos lo que es la funcionalidad, la confiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la facilidad de recibir mantenimiento y la portabilidad. Entonces, si hablamos de la funcionalidad, estamos hablando de la adaptabilidad, de la exactitud, de la interoperabilidad, del cumplimiento y la seguridad. Que ya hablando de un software, ¿verdad? Que este software me puede presentar un sistema en general. Ahora, si hablamos de la confiabilidad, perdón, es la segunda, confiabilidad, entonces estamos hablando de la madurez, tolerancia a fallas y la robustez.
Ahora, vamos a la usabilidad. Estamos hablando de que un producto de software es usable si es entendible, si es intuitivo y es operable. Es decir, si es fácil de usar. Ahora hablemos un poco sobre la eficiencia. Es el comportamiento del tiempo y los recursos. ¿Qué tanto tiempo me tardo en obtener una respuesta? ¿Qué tanto recurso estoy utilizando para ejecutar una tarea? A eso se refiere la eficiencia. Recuerden ustedes que la eficiencia se da cuando yo obtengo un resultado en el menor tiempo y utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Ahora bien, hablemos de la facilidad de recibir mantenimiento. Este producto de software tiene que ser analizable, cambiable, estable y susceptible de someterse a pruebas, a cualquier tipo de pruebas. Y por último tenemos la portabilidad. Entonces eso significa que sea adaptable, que sea instalable en los diferentes entornos, en los diferentes eh, contextos y también que en algún momento pueda ser sustituible. Obviamente por algo que eh, tenga esas características del producto o incorpore mejores dependiendo de la demanda y de las evaluaciones que los usuarios finales o los dueños del sistema han hecho. Perfecto. Según la IEEE tenemos que la calidad en el software es cumplir con los requisitos especificados, es decir, cumplir con los requerimientos, con las necesidades que fueron levantadas al inicio. También tenemos que es cumplir con las necesidades o expectativas del cliente o usuario. Cuando yo estoy cumpliendo con esas necesidades o con lo que el cliente realmente quiere, con lo que realmente necesita, entonces puedo decir que he logrado esta característica de calidad. Entonces, eh, Humphrey Watts, que se considera como el padre de la calidad del software, entonces él tiene estas ideas, él nos da estas ideas en su bibliografía. Cumple con las necesidades del usuario, eso es calidad. Entonces ahí tengo que ver las funciones, la fiabilidad y la consistencia. Ahora bien, si cumple con las necesidades del usuario, entonces perfectamente puedo decir, ok, no tiene defectos. Quiere decir que si no tiene defectos, mis programas están correctos, los requisitos fueron levantados de la mejor manera y tengo toda una documentación que respalda tanto los requisitos como los programas. Y entonces aquí recuerda usted la ingeniería de software, en donde ahí hago todo el levantamiento, toda la documentación que contiene la planificación, que contiene las estimaciones, que contiene todo lo que respalda el desarrollo de software. Perfecto. Otras definiciones de calidad según IEEE, perdón, podemos decir que son diferentes, ¿verdad? Hay varias definiciones diferentes a las que ya vimos, pero aquí tenemos las características deseadas de los productos de software, el grado en que un producto de software particular posee dichas características y también tenemos los procesos, herramientas y técnicas usados para alcanzar esas características. Entonces recuerden ustedes, cuando nosotros iniciamos un proyecto, ese proyecto me va a dar como resultado un producto o me va a dar como resultado un servicio. Pero al final lo que usted busca es, ok, mire, yo ese producto, ese servicio, lo quiero colocar en el mercado. Sí, pero para que este producto o servicio sea aceptado en el mercado, entonces, ok, mire, tiene que incorporarle una característica sumamente importante y esa característica se llama calidad. Perfecto. Veamos este gráfico. Partamos de esto. El software de alta calidad no es caro. Es más rápido y más barato de construir y mantener que el de baja calidad. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta idea? Si ustedes ven la gráfica, vamos a ver aquí un poquito de explicación de esta gráfica. Aquí tenemos lo que es la codificación, pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de sistema y producción. Entonces, si ustedes se fijan aquí cuando hablamos de la codificación, vámonos aquí a estos colores.
El azul me indica el porcentaje de errores introducidos, el naranja el porcentaje de errores encontrados y podemos decirle como morado, el costo de repararlos. Entonces, vea, partamos de esta idea. Resulta mejor que un software sea caro al principio, pero que realmente cumpla con las necesidades del usuario, cumpla con los requerimientos, con los requisitos del usuario y sea de calidad, y luego no voy a tener la necesidad de estarlo reparando, de estarle dando tanto mantenimiento, de estarle poniendo parches, etcétera. Entonces, eso es lo que me indica esta gráfica. Si ustedes se fijan aquí, llegamos al 85% aquí, esto que es el número de errores introducidos aquí. Pero si ustedes se fijan de una sola vez, este gráfico prácticamente se mantiene lineal y todas las pruebas unitarias, todas las pruebas funcionales, todas las pruebas de sistema y toda la producción o la puesta en producción, entonces no me generó tanto costo. ¿Por qué? Porque todo fue solucionado aquí en la codificación. Entonces, entre más corra el proyecto, entre más etapas sean, si yo un error no lo detecté en la etapa de codificación, entonces imagínense lo difícil que sería detectarlo ya en una etapa, por ejemplo, de implementación. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la parte naranja, que es el porcentaje de errores encontrados, vea, aquí cada vez más va creciendo. En las pruebas unitarias encontré errores aquí, encontré errores en las pruebas funcionales, encontré errores en las pruebas del sistema. Vea, y me fue generando mayores costos. Entonces, hasta que en la puesta en producción, ahí se va manteniendo un poco plana la curva. Perfecto. Entonces, luego hablamos de costo para repararlos y estamos hablando de esto que prácticamente tiene un crecimiento exponencial. Imagínense, cuando no detecté nada en la codificación, cuando hubo errores en pruebas unitarias, cuando hubo errores en pruebas funcionales, hubo errores en pruebas de sistema y en producción, a la hora de que ese sistema ya está apoyando la actividad crítica de un entorno corporativo. Imagínense que hasta ese momento se detectan los errores o me comienza a fallar el sistema y eso me genera pérdidas, eso me genera grandes lapsos de tiempo sin poder tener automatizados mis procesos, eh, eh, bastante uso de recursos, etcétera. Mire cómo se incrementa el costo para repararlos. Entonces, lo más importante es, bueno, detectar los errores a tiempo. Y vale más que un proyecto sea caro pero seguro que un proyecto sea barato y después me vaya a generar tantos fallos, tantos errores que al final me puede salir perjudicial para lo que es mi empresa o mi entorno corporativo. Tenemos que la calidad, siguiendo con esa idea, es la ausencia de defectos. Entonces ahí podemos hablar un poco sobre reducir la insatisfacción del cliente, reducir la tasa de errores en la fabricación, reducir la necesidad de rehacer el trabajo, ¿verdad? Eso se logra cuando hay ausencia de defectos. Se reduce también la necesidad de inspecciones y pruebas, se reducen las fallas en la operación, también se reduce el tiempo de entrega del producto, se mejora la eficiencia en la entrega y lo que le interesa a la mayoría de entornos corporativos, reducir los costos. Perfecto. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. Tenemos lo que es el test de comprobación de atributos. Entonces, suponga que tenemos un prototipo de interfaz de usuario. La gran pregunta ¿es de alta calidad? Bueno, vámonos a tocar dos elementos sumamente importantes en todo software. Que sea intuitiva, una característica, ¿verdad? Intuitiva y otra característica que sea eficiencia. Entonces, ¿cuáles podrían ser dos posibles interrogantes para cada una de estas? Tenemos, todas las operaciones son fáciles de localizar e iniciar. La interfaz usa patrones esperados de uso en la intuitiva. Es decir, la intuitiva muchas veces eh,
tenemos que para poder usar un sistema, para poder usar un software, necesito un manual porque no es intuitivo, no me da esa facilidad de entender dónde le voy a dar clic, dónde tengo que acceder, etcétera. Y en la eficiencia me puedo hacer estas interrogantes. ¿Hay economía de movimientos para la entrada de datos? ¿Los datos de salida están presentados para fácil legibilidad? Esto de hay economía en movimientos de entrada de datos significa qué tanto tengo que operar, qué tanto proceso debo hacer para entrar, para acceder a cierto lugar de un software o a alguna opción del software. Y si los datos de salida están presentados para fácil legibilidad, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de usuarios, en donde yo necesito una representación del conocimiento que se apegue a mi rol y que se apegue también al tipo de formación que yo tenga para poder entender cuáles son los resultados. Ahora, si todas las respuestas son afirmativas, probablemente el software podemos decir que es de calidad. Entonces, tengamos presente que para cada factor de calidad que se desee evaluar, se desarrollarán preguntas similares a esta. Ese es un pequeño ejemplo. Ahora, tenemos aquí cómo logro la calidad del software. Perfecto. La calidad del software la podemos lograr de la siguiente forma. Bueno, podemos hacerlo utilizando, digamos, dos metodologías. Lo primero es utilizar métodos de ingeniería de software o también puedo utilizar técnicas de administración de proyectos. Entonces, si nos vamos a los métodos de ingeniería de software, tenemos análisis de requisitos y, y diseño. Entonces, en el análisis de requisitos, eh, eso saben ustedes que lo hacemos para entender el problema a resolver. En el caso a nuestro software. Perfecto. Ahora bien, tenemos lo que son las técnicas de administración de proyectos. Ahí tenemos lo que son las estimaciones, que son para verificar que las fechas puedan cumplirse y no establecer lapsos de tiempo muy largos o lapsos de tiempo muy cortos, etcétera. Hay una dependencia de actividades también programadas. Esto me indica que no puedo iniciar una actividad sin haber concluido una actividad anterior, probablemente que me dé paso a la siguiente. Tenemos también lo que es la planificación del riesgo, eso es muy importante en la parte de la seguridad y ahí me puedo hacer una interrogante, por ejemplo, ¿qué puede salir mal y cuál es el plan de contingencia? Es decir, ¿cómo voy a responder ante un desastre que sea intencional o que sea accidental, etcétera? Entonces, puedo lograr la calidad utilizando los métodos de ingeniería de software y también las técnicas de administración de proyecto. Una gran pregunta, ¿quién es responsable de la calidad? Bueno, todo el equipo es responsable de mantener la calidad del código. El código es un activo corporativo. La única persona con la autoridad para comprometer su calidad es el CXO, que es el Chief Experience Officer, que es el encargado de mejorar la experiencia con el usuario o la experiencia del usuario, la experiencia del cliente. Ahora, ¿quién consigue la calidad? Bueno, todos los involucrados en el proceso de software, ingenieros, gerentes y todos los de las diferentes disciplinas que de una u otra manera están relacionados o tienen que ver con lo que es el desarrollo de software. Perfecto. Gracias por su atención. Esto ha sido todo. Hemos hablado aspectos bastante generales. Poco a poco pues vamos a ir profundizando. Pero espero que haya quedado más o menos claro. Ahora tenemos una visión diferente, una visión general de lo que es calidad y cómo este concepto lo puedo incorporar al desarrollo de software eh, para que éste logre pues esa característica que tanto gusta el mercado y que tanto beneficio en diferentes ámbitos puede traer cuando esta característica está incorporada. Saludos.